Vivir por lo que siento, yo sé que vives en mi interior, mis fuerzas y confianzas pongo en ti, y en ti todo es posible, yo todo lo puedo, Él es quien me da el poder. Nada es imposible y en ti he sido libre. Cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible, yo voy a vivir por lo que sé. No voy a vivir por lo que siento. Yo sé que vives en mi interior, mis fuerzas y confianzas pongo en ti, y en ti todo es posible, yo todo lo puedo, Él es quien me da el poder. Nada es imposible y en ti he sido libre. Cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Si tiene ahí, vaya abriendo su Biblia. Me imagino que trajo su Biblia y si no la debe tener muy lejos. Pero quiero leer que usted abra su Biblia en un texto que es Génesis 21, Génesis 25. Génesis 25, y esta historia seguramente todos los que veo acá en las pantallas son capos de Libas, así que la conocen. Es la historia de Jacob y Esaú, cuando Esaú vende su primogenitura o rinde los derechos como hijo mayor a su hermano Esaú, y lo hace por un platito de guiso, de lenteja, ¿no? Es una historia bastante curiosa, pero tiene mucha verdad que creo que nos va a servir en esta noche. Ahí, mientras pensaba en esta historia, hay algo que es como un récord o un registro que, digo sarcásticamente, lo tengo yo, el peor récord de manejo, porque he manejado por lo menos en 3 países diferentes, y en los 3 países he chocado. Voy acumulando choques y llevo 7 choques, ¿no? Ahí se ríe Sandro, se me ríen un montón, como que como el pastor Tito va a chocar tanto, ¿no? Y le puedo asegurar, mire, nunca he chocado escribiendo textos, nunca uso el celular mientras manejo, tampoco nunca me pasé de botellita, y choqué. Más que nada son puramente distracciones que pasan acá, y pasan estas cosas, ¿no? Y como, claro, en un momento, el último choque que tuve, ¿no? Fue hace como 2 o 3 años atrás, cerca de la Navidad, fue como que me refrustré personalmente, porque dije, ¿cómo puede ser que me pase esto tanto? O sea, no son los países, soy yo, porque manejo en diferentes países y los 3 países choco. Entonces, me hice como una especie de estudio y de teoría de lo que sería, ¿no? ¿Por qué suceden los accidentes? Y me di cuenta de esto, por lo menos esta es mi experiencia, ¿no? Me di cuenta de esto, que los accidentes suceden no porque hay un solo error o porque hay 2 errores ahí. Yo me he dado cuenta que son como un conjunto de errores, ¿no? Y que hay un último error, que ese es el que la paga, porque ese es el que después el seguro dice, vos tuviste la culpa, pero es como un conjunto de errores que vienen de momento como si fuera una ola y ¡pum!, ¿no? Suena ahí los cantazos, los choques, saltan los vidrios, se rompe el metal, el plástico, a veces que son trágicos, ¿no? Por lo que sucede. Pero esa es mi experiencia, yo me di cuenta, ¿no? Y esto lo hago, se lo digo por 2 motivos, ¿no?
Uno, porque lo voy a usar como referente para lo que vamos a hablar. Y dos, para que sepa que cuando se suba al auto conmigo, lo primero que tiene que hacer es abrocharse el cinturón para recordar su vida. Pero me di cuenta de todas estas cosas, todos estos factores que pasan y que llevan a lo que es un accidente, ¿no? Es algo material, a veces trágicamente hay vidas que se pierden y eso no es nada gracioso, pero sí me da a entender, me da a entender que los accidentes en la vida pasan y no pasan porque hay una sola cosa mala que sucedió, sino porque hay como una acumulación de cosas que van pasando y de momento, bueno, esto se da. Les quiero decir esto, ¿no? Esta palabra accidente o esta palabra error, en el Nuevo Testamento, una de las palabras que el apóstol Pablo utiliza para describir el pecado es amartía, ¿no? Hoy la puse en el cartelito que armé. No sé si alguna vez habrá escuchado esa palabra, amartía, pero es básicamente, o sea, cómo se define esto en nuestra cultura bíblica, es errar al blanco. Y Pablo no se inventó esta palabra la utilizaban los filósofos de Grecia. Pablo estaba instruido en la filosofía, en un capo en lo que era el estudio, y Pablo toma prestada esta palabra amartía y la utiliza para describir lo que le ha pasado a la humanidad, ¿no? La humanidad ha errado el blanco, tú y yo erramos al blanco cuando no hacemos caso a la palabra de Dios, cuando no obedecemos a Dios, cuando dejamos que el enemigo por ahí nos distraiga, ¿no? Y en vez de tomar la ruta que Dios quería para nuestra vida, paso a este tipo de accidente, esta palabra amartía, ¿no? Y nos desviamos y pasan cosas terribles. Los filósofos lo utilizaban para describir en sus historias lo que era el error fatal de los héroes, ¿no? ¿Cuántos están familiarizados con la historia de Aquiles? ¿Cuántos conocen el dicho el talón de Aquiles? ¿Alguna vez? A ver, me levanta la mano si lo conocen. Hay cabecitas que dicen algunos que sí, otros que no. Bueno, se va a instruir hoy, aparte de aprender Biblia, va a aprender literatura y filosofía hoy. El famoso talón de Aquiles, ¿no? En la historia de Aquiles, este guerrero que no podía ser vencido por nada. La historia está bastante interesante, es todo ficción, ¿no? La mamá lo había bautizado como en un río, en unas aguas, y lo único que no metió en el río de esas aguas, que eran como sagradas, era el talón de su hijito Aquiles, ¿no? Y ahí estaba la mayor debilidad de Aquiles. Y justamente cuando es derrotado, ¿no? Lo golpean en el talón, acá en el talón de Aquiles, que tenemos nosotros famoso, el talón de Aquiles, y ahí es como cae este gran guerrero. Y la palabra que utilizan los griegos y los filósofos para escribir eso, esa situación, ese evento trágico, es amartía. Yo quiero sembrar esta palabra en tu mente, que queme a fuego tu corazón, que te la recuerdes en las próximas semanas, porque esa palabra significa el error trágico o el accidente o el peor error de tu vida, ¿no? Y eso es lo que pasa a nosotros cuando de alguna forma nos desviamos de la voluntad de Dios, de lo que Dios tiene para nosotros, cuando decidimos hacer las cosas a nuestro modo y decimos no a la voluntad de Dios. Nos pasa eso, amartía, ¿no? Nos desviamos, erramos el blanco y realmente es un error fatal. Entonces yo estuve estudiando esto mucho, quiero ver si me sale algo, quiero compartir una imagen, a ver si me sale, pastor, y me ayudas. Es una imagen que explica un poquito el ciclo de, no sé si la pueden ver ahí. ¿La pueden ver? Me hacen un pulgarcito ahí. Muy bien. Perfecto, se ve perfecto. Buenísimo, me salió. Vamos aprendiendo, che. Esto, para que lo puedan ver, es el ciclo de amartía. Este es el cementerio de los héroes. Esto es lo que el diablo utiliza para sacarte a vos del camino de Dios, para sacarte a vos de la voluntad de Dios y lograr que cometamos el peor error de nuestra vida, ¿no? O los peores errores de nuestra vida. Primero, ahí está en el cuadradito ahí, primero, circunstancias, ¿no? Circunstancias que en este caso son desfavorables, son incómodas,
son inconvenientes, ¿no? Circunstancias que no son las que preferiríamos en nuestra vida, y el enemigo utiliza estas circunstancias para, de alguna forma, fíjate el segundo circulito, generar en nosotros una especie de apuro, de prisa, de improntitud, una especie de tomar decisiones a la ligera. Ese es el segundo circulito. Sería padecer como una especie de impetuosidad. El tercero, que está un poquito más abajo, es que si se juntan estas dos, se va creando una tormenta perfecta para que nosotros caigamos, ¿no? Y caemos en lo que sería un error de juicio. Es como que las circunstancias y lo impetuoso de nuestro carácter se juntan, ¿no? Y el juicio y nuestra razón, nuestra lógica, ahí medio que se va nublando y ya las cosas no parecen como son. La palabra de Dios comienza a confundirse en nosotros, los planes de Dios comienzan a perderse de vista, las promesas de Dios comienzan a verse muy lejos, y luego en el error de juicio tomamos una decisión muy mala, y ahí está esa palabra ignorancia, que no tiene que ver con ignorar los hechos, sino que tiene que ver con que no sabíamos que esta decisión iba a ser la peor decisión de nuestra vida. Es decir, este ciclo, ¿no?, de las circunstancias incómodas, por ahí, o inconvenientes, una actitud impetuosa, el error de juicio y nuestra ignorancia se juntan, y ahí está, mira la calaverita, la caída de un héroe. Y eso es lo que yo quiero evitarle a usted. Y ahora sí quiero que vaya la palabra, porque quiero decirle, utilizar la historia de Esaú, para que usted vea cómo esto, no quiero decir que esto sea algo, este ciclo sea bíblico, pero quiero que usted vea en la vida de Esaú cómo esas cosas se fueron combinando, y de hecho son situaciones que nos pueden pasar a nosotros, y es como a veces las situaciones de la vida nos llevan a tener accidentes, nos llevan a pegarnos contra la pared, a tener los peores errores de nuestra vida, y hoy queremos evitar eso. Porque, escucha bien, mira, Génesis 25, 27, ¿no? Sabemos la historia un poquito. Jacob y Esaú son hermanos mellizos. El papá es Isaac, la mamá es Rebeca. En el vientre de la madre, ¿no? Yo me toco la panza porque la tengo grande ahora. En el vientre de la mamá, Jacob y Esaú están pegándose unas patadas bárbaras. Y Rebeca va a Dios y le pregunta: ¿qué pasa? Vos me diste estos dos hijos. Hay una gran promesa sobre nuestra familia, pero estos dos hijos parece que se están peleando. Yo no los quiero tener peleados, ¿no? Y Dios le contesta la oración a Rebeca y le dice: Rebeca, ¿sabes qué? Lo que sucede es que en tu vientre hay dos naciones. La mayor va a servir a la menor, y yo voy a hacer mi pacto con la menor, ¿no? Con el hijo menor. Y bueno, viene el nacimiento, estos niños comienzan a crecer, comienzan a demostrar diferentes aptitudes, destreza, afinidad con un papá, con el otro. Versículo 27 de Génesis 25. Mire cómo va la historia. Los muchachos fueron creciendo. Esaú, el hermano mayor, se convirtió en un hábil cazador. Este es el tipo que en una sociedad donde se vive al día a día, ¿no? El ser un buen cazador es una destreza bastante apreciable, ¿no? Sabés que podés cazar y que podés comer. Sin embargo, Saúl era un hombre de campo, pero Jacob, aquí está la gran diferencia, tenía un temperamento tranquilo, era de la casa, ¿no? Un tipo prefería quedarse en casa. La escritura es como el tipo de oficina y el otro tipo que le encantan las actividades afuera y tiene un montón de fuerza interior y todo eso, ¿no? Esto es para destacar la diferencia de las dos personas. Isaac, fíjense lo que dice, amaba a Esaú porque le gustaba comer de los animales que traía, pero Rebeca amaba a Jacob. Y ahí hay una división en la familia terrible, ¿no? Un papá prefiere a un hijo, la mamá prefiere al otro hijo, y obviamente eso va a afectar la relación de los hermanos, ¿no? Ellos ven que los papás están divididos y obviamente los afecta a ellos.
Un día, mientras Jacob preparaba un guiso, ¿no? Y no sabemos si Jacob, con lo inteligente que era, estaba esperándolo a Esaú, pero un día estaba preparando un guiso. Recuerde esto, Jacob no se va muy lejos de su casa porque él ama estar en la casa. Entonces no está muy lejos de su casa preparando este guisito. Y Esaú regresa, ¿no? Con la mala fortuna de no haber cazado nada. Esaú regresa del desierto, agobiado y hambriento. Fíjense esas tres palabras que usa la escritura, que usa Moisés para describirlo el estado de Esaú, ¿no? Y este es el personaje principal de nuestra historia hoy. Esaú estaba agobiado y hambriento, agotado, cansado, frustrado y hambriento. O sea, la situación que no pudo obtener un premio en su casa, Esaú lo trajo de vuelta a casa agotado, cansado y con hambre. Tóquese la panza ahí, tóquese. ¡Hambre! Ya mismito vamos a comer. ¡Hambre! ¿No? Estas son las circunstancias incómodas. Fíjate, no son circunstancias específicamente malas, no son circunstancias pecaminosas. Esto no es una tentación ahí bien grande, bien fuerte. Estas son situaciones que son incómodas, pero que provocan en nosotros una especie de sentimiento y de sensación bastante jorobada. Ahora, Jacob está haciendo un guisito y llega Esaú con un hambre bárbara, ¿no? Y uno puede sentir en las narices el olor del guisito, ¿no? Con choricito rojo picado, ahí, y Esaú llega hambriento y entra y lo mira Esaú y le dice, flaco, dame una cucharadita de ese guiso. Servime un plato, por favor, porque vengo muerto, trabajé tratando de cazar algo y no traje nada, vine con hambre. Ahora, recuerde, sobre esta familia hay una promesa de Dios. Sobre esta familia se han visto milagros. Sobre esta familia la mano de Dios ha estado prosperando a Abraham desde que salió de la tierra de Ur. Sobre esta familia Dios ha estado en intimidad y confirmando una y otra vez que ellos van a ser una nación, que hay grandes planes con esta familia. Y en primera línea, quien heredaba esos planes era Esaú, ¿no? Pero Esaú viene agotado y viene hambriento. Ahí está la circunstancia, ¿no? Una frustración de querer haber hecho algo, no logré el objetivo, ¿no? Y en medio de toda esta pandemia podemos sentirnos así, agotados y hambrientos, con hambre, a lo mejor hambre de volver a salir a trabajar, hambre de volver a querer tener los mismos recursos que tenía, hambre de seguir adelante con los proyectos que tenía, ¿no? Y hay que prestar mucho cuidado a los apetitos nuestros cuando estamos en situaciones incómodas, porque en las situaciones de nuestra debilidad es donde Satanás tan sigilosamente quiere venir a tentarnos. Entonces, ¿qué pasa? Esaú, muerto de hambre, dice que estaba, dame un poco de ese guiso, le dice Esaú. Y claro, Esaú, a Jacob, es el hermano menor. Yo tengo un hermano menor, ¿no? Y en las negociaciones de hermanos, o en las negociaciones, cuando uno negocia, uno siempre empieza por lo más alto. Uno pide, vas a poner el auto a la venta y pones el auto al tope, ¿no? Sabes que el auto no vale 100 lucas, pero lo pones a 200, porque te van a regatear. Entonces, ¿qué haces? Lo pones al mango y empezás a bajar de a poquito, a ver cuánto te dan. Entonces, ¿qué hace Jacob? Inteligentemente hace lo mismo. Le dice, yo te doy un plato de mi guiso, pero dame tu primogenitura, dame tu herencia, dame la promesa que Dios tiene con nuestra familia, que de esa promesa a vos te tocan 2 partes y a mí una. Te tocan 2 tercios y a mí un solo tercio, así que dámela. Ahora fíjate lo que dice Esaú. Y acá está la amartilla de Esaú, el error fatal de Esaú. Aquí está como las circunstancias incómodas, como el carácter impetuoso, tomar una decisión a la ligera, sin pensar, sin consultar en Dios, sin hablar con los líderes, con los pastores, con los ancianos, con tu esposa, provocan un error de juicio, comienzan a nublarte el juicio.
No, y mira lo que dice Esaú. Esaú dice en el versículo 32, ¿de qué me sirve ahora mis derechos de hijo mayor? Esa pregunta estuvo en mi corazón tanto esta semana, porque ese es el planteo que compró Esaú de Satanás en medio de situaciones difíciles, incómodas, inconvenientes, en medio de lo impetuoso, del deseo de querer tener o de querer lograr, en medio de lo impetuoso y de la prisa que generan nuestros apetitos. Su juicio se nubló y dijo, ¿de qué me sirve a mí las promesas de Dios? ¿No? Y pudiéramos obviar todo lo que esté en medio y decir, ¿de qué me sirve Dios? Eso es literalmente lo que quiso decir en concepto Esaú. ¿De qué me sirve Dios? Yo vengo hambriento, vengo trabajado, cansado, me mato, me esfuerzo y no logro nada. ¿De qué me sirve a mí ser un buen cristiano? ¿De qué me sirve a mí invertir mi vida en las cosas de Dios? ¿De qué me sirve a mí hacer las cosas que Dios quiere para mi vida? ¿No? Claro, ya está, el enemigo ya había logrado su objetivo con Esaú. Obviamente hay otros aspectos teológicos de esta historia, pero sigue siendo el punto válido. Una situación incómoda, una situación desfavorable, lo impetuoso del carácter de Esaú, el querer satisfacer sus deseos rápidamente, prontamente. Ahora, lo llevaron a tomar una mala decisión. Y lo peor de todo, y acá está de lo que yo te quiero ahorrar, lo peor de todo es que Esaú ni siquiera tenía la más mínima idea de lo que estaba entregando por un plato de guisos. O sea, el chabón honestamente no sabía lo que se estaba por perder. No sabía. Si uno pudiera viajar en el tiempo y decirle a Esaú, para un cachito, escúchame. Vos acabas de decir que sí a una promesa de Dios. Si viajas en el tiempo, Esaú va a saber que Dios va a ser una nación de tu hermano Jacob. Si viajas en el tiempo, vas a ver que de esa nación van a salir reyes. De esa nación van a salir profetas. De esa nación va a venir el Mesías. Esaú, sobre todas las cosas, yo quiero decirte que cuando Dios se presente y se introduzca a la nación, cuando Dios diga yo soy Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, en vez de decir el Dios de Esaú él va a decir soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y esto nos pasa, muchachos. No, las situaciones incómodas, lo impetuoso de nuestra prisa, ¿no? Las ganas de lograr cosas, el ser dominado por nuestros apetitos, nublan nuestro juicio y a veces cambiamos las promesas de Dios por un platito de lentejas, por un guiso que no nos va a durar más allá de media hora, porque después de media hora otra vez ya queremos el postre y queremos más, queremos la Oreo y queremos el cafecito y queremos más ganas de comer. Yo quiero evitarte con esta historia y quiero evitarte el hecho de que caigamos en esta trampa que el diablo tan ingeniosamente utiliza para hacernos caer y para hacernos desviarnos del propósito de Dios. La promesa la tenía Esaú, pero la historia en este capítulo termina diciendo, de esa forma despreció. No dice de esa forma, Jacob engañó a Esaú. De esa forma despreció Esaú la promesa de Dios. Esas son palabras fuertes, porque puede ser el dictamen de muchos días, de muchos años en nuestra vida. Puede ser la sentencia de muchas experiencias futuras en nuestra vida. De esa forma, Tito despreció los planes que Dios tenía con él. Esa fue la decisión que lo hizo caer a Tito, y por esa decisión, años de servir a Dios, años
de cumplir la voluntad de Dios, de lograr los objetivos de Dios, de lograr los sueños de Dios. Esa decisión, esa fue la martilla, ese fue el talón de Aquiles de Tito. Yo quiero bajar con mucho peso con esto, muchachos, porque este tiempo de pandemia puede ser un tiempo incómodo, desfavorable para nosotros, y puede ser que tengamos apetitos de muchas cosas. Puede ser que en este tiempo no estamos alimentando nuestra vida con las cosas que debemos alimentarlo. Puede ser que nos estemos carenciando otras cosas y estamos tan carentes de algo que deseamos que decimos, me gustaría tener esto. Y comenzamos a ceder y estaría dispuesto, ¿no?, a dar tanto por alcanzar esto. Y ahí el diablo es tan ingenioso, porque es donde él está esperando, como dice Pedro, como león rugiente buscando a quien devorar. Es ahí, cuando estamos más vulnerables, cuando estamos más débiles, cuando el juicio está medio nublado, y ahí nos presenta el diablo un guisito. Y nosotros lo leemos. Eso es lo que yo quería, eso es lo que estaba esperando. Fíjate, no dice, me encanta eso, ¿no? Moisés no dice, fue engañado Esaú. No. El dictamen es, él despreció. Y nosotros podemos despreciar, muchachos, las promesas de Dios en nuestra vida cuando cambiamos, hacemos ese cambio. Cuando erramos, cuando nos desviamos de la voluntad de Dios, y en vez de confiar en Dios, Esaú tenía que haber confiado en que Dios era suficientemente poderoso para sustentarlo en ese momento de hambre y poder seguir llevando a cabo la promesa que él tenía con él de crear una nación. Tenía que haberlo creído, pero como su juicio estaba nublado, no lo creyó. Entonces fácilmente intercambió la gran promesa de Dios por algo que no valía, lo despreció. El capítulo 25 de Génesis comienza, es un capítulo que une las tres generaciones, porque comienza con Abraham, ¿no? Y dice Abraham, enterró a su esposa Sara, consiguió una esposa más joven, empezó a tener más hijos Abraham. Dios también iba a bendecir a esos hijos que tenía Abraham, pero su pacto y su promesa era con Isaac, ¿no? Y luego de contarnos de los últimos días de Abraham, el capítulo 25 dice, y Abraham descansó. Abraham lo despide de una forma tan hermosa. Se reunió con sus antepasados, murió lleno de años, murió lleno de vida. Luego entra en escena Isaac y entra en escena Jacob y Esaú. Y si bien el capítulo comienza narrando lo que serían los últimos días de Abraham, yo pienso que termina narrando lo que es lo último de la historia de Esaú. Son los días finales. Esa es la historia de Esaú. No hay nada más que contar importante de Esaú, porque Esaú despreció las promesas de Dios. Así que yo quiero darle esta palabra de advertencia, esta palabra que por ahí no levanta tu ánimo así de una, pero es una palabra que yo creo que necesitamos, porque en medio de las situaciones difíciles, incómodas que nos rodean, el enemigo es muy sigiloso, es muy astuto, y hay platos de guiso para todos. Hay apetitos que cada uno de nosotros tenemos. Y el enemigo tiene un platito de guiso para vos y tiene un platito de guiso para mí. Capaz que el tuyo tiene más papa y el mío tiene más carne, pero siempre hay un platito de guiso. Mis hermanos, no permitamos que el enemigo nos haga caer en este ciclo, el ciclo de la martilla, el ciclo del error y del accidente trágico y fatal. ¿Cómo nos guardamos de esto? ¿Cómo prevenimos esto? Tenemos que primero confiar en Dios, esto ya usted lo sabe y es redundante, pero es lo más importante. Cuando vengan las situaciones incómodas, difíciles, cuando vengan los desafíos de nuestra vida, tenemos que hacer lo que pobre Esaú no hizo. Esaú se le escapó de su mente las promesas de Dios. Tendría que haber recordado lo que Dios había hecho con su abuelo Abraham. Tendría que haber recordado que Isaac, su papá, oró para que él naciera y Dios respondió esa oración. ¿Cómo no iba a responder su oración de alimento? Entonces, confiar en Dios. Confiar en Dios.
Son momentos difíciles, jorobados, incómodos. En algunas maneras seguramente usted hasta económicamente ha recibido un impacto. Y a lo mejor eso le provoca carencias y apetitos quedan ahí que usted dice, ¡ay, me gustaría más! Mi hermano, no caiga en este ciclo. Confíe en Dios. Si es un tiempo difícil, si es un tiempo incómodo, confíe en Dios. Porque las promesas de Dios no son invalidadas por los tiempos. Las promesas de Dios no caducan porque hay un coronavirus. Las promesas de Dios no caducan porque la inflación ahora está al 4000%. Las promesas de Dios no caducan sobre nuestras vidas por ningún hombre. La Biblia nos dice, Jesús nos dice, que la palabra de Dios permanece. Él nos recuerda, la luna, el sol, los días, todo va a pasar, pero la palabra de Dios permanece y se cumple. Y eso es lo que tenemos que recordar en esos tiempos, en esas circunstancias incómodas. Poder recordar que la palabra de Dios no está invalidada porque hay una pandemia. Que los planes que Dios tiene con tu vida y con mi vida no están en una pausa insegura, que Dios no está esperando tiempos favorables para satisfacer nuestro apetito y para poder cumplir sus promesas en nuestras vidas. Él no está esperando nada de eso, pero nosotros estamos esperando que se cumpla en nuestras vidas. Y mientras esperamos, yo oro y pido a Dios que en vez de hambre de guiso, Dios despierte hambre de Dios en nosotros. Que en vez de oler, ¿no?, lo rico que olía el guisito de Esaú, de Jacob a Esaú, la Biblia dice, olor fragante es la presencia de Dios. Nosotros podamos oler al Espíritu Santo, poder inhalar la presencia de Dios y que en nosotros se despierte hambre de su presencia. Porque si hay tiempos difíciles por esa puerta para afuera de tu casa, créeme, el diablo está esperando como león rugiente. Y en el momento de mayor debilidad te va a presentar un guisito. Y tú y yo tenemos que estar bien afirmados en las promesas de Dios, en la presencia de Dios, para poder decirle, diablo, no gracias. Yo tengo una confianza en Dios que sé que hoy a lo mejor puedo venir agotado y un poquito hambriento, pero Dios no me va a fallar. Puede ser que ahora yo sienta que la situación aprieta, pero comúnmente decimos, pero Dios no me va a ahorcar. Dios nos va a seguir sustentando, Dios nos va a seguir sosteniendo. No importa lo que venga, no cometas el error fatal de intercambiar las promesas de Dios por un plato de lentejas, por un plato de guiso. Ten fe, cobra fe en el Señor. Cobra fe en el Señor cuando le dices a tu espíritu, no te agobies, no dejes que te bajones. ¿Por qué está agobiada mi alma? No, voy a buscar a Dios. Contra viento, contra marea, contra situaciones, quiera o no quiera. Voy a clamar a Dios y cuando clamo a Dios, entonces la confianza que yo tengo en Cristo se fortalece. La confianza en sus promesas. Ahí donde estás, vamos a orar. Cerra tus ojitos un segundito.